El tema que veremos hoy es los tipos de cuentos. Abordaremos todas y cada una de las clasificaciones que podemos encontrar en este género narrativo. El día de hoy, en la primera parte de este video, vamos a abordar 5 de esas clasificaciones y posteriormente en un segundo video o en una segunda parte vamos a abordar otra de estas 5 clasificaciones para en total abordar 10 de las clasificaciones más importantes que nosotros nos podemos encontrar de este tipo de género narrativo. Antes de comenzar a explicar la primera de estas clasificaciones, me gustaría que te suscribieras a mi canal. Subo videos educativos a diario que son muy importantes para tu vida escolar. Pues bien, la primera clasificación que nosotros podemos encontrar de los cuentos es los cuentos fantásticos. Estos cuentos se caracterizan por estar impregnados de elementos fantásticos, como la misma palabra lo dice. Pueden ser magia, épicos, futuristas, etc. Son cuentos que con hechos insólitos, claro que sí, que escapan a la realidad. Sin embargo, aunque siempre tienen una explicación lógica, pese a incluir datos fantásticos, no suelen salirse de la racionalidad. En los cuentos fantásticos, aunque encontramos muchos hechos insólitos que escapan a la realidad, casi siempre hay una explicación lógica para todo esto dentro de esta atmósfera. Podemos encontrar muchísimos elementos que apuntan a que dentro de esa atmósfera no se sale o no se transgrede la racionalidad. Este tipo de cuentos tiene personajes que se perciben como normales a lo largo de toda la historia y que pueden ser, como se imaginarán, brujas, dragones o hadas. Aunque estos son personajes muy típicos dentro de los cuentos fantásticos, no son personajes que escapan totalmente de la racionalidad. Es decir, son personajes que podemos concebir, aunque sí, bastante insólitos, pero enmarcados dentro de esa racionalidad de la cual estamos hablando. Utiliza expresiones imprecisas para determinar la época y el lugar. La frase por excelencia para comenzar un cuento fantástico es érase una vez. No solamente un cuento fantástico, sino que básicamente la frase más utilizada en cualquier tipo de cuentos es érase una vez o había una vez. Y esto de utiliza expresiones imprecisas para determinar la época y el lugar que en muchísimos cuentos no nos dicen específicamente en qué lugar y fecha se están realizando o se desarrollan las acciones. Pero hay ciertos elementos dentro del texto que es importante que ustedes les enseñen a los estudiantes a encontrar. Ciertos indicios que nos dicen de pronto cuál es el lugar en el que se está desarrollando, si es de día, si es de noche, etc. Dentro de estos cuentos fantásticos tenemos una subclasificación que es cuentos de hadas y cuentos de ciencia ficción. Ambos hacen parte de este tipo de cuentos fantásticos. Los cuentos de hadas, como se imaginarán, tienen personajes como hadas, duendes, gnomos, etc. Y están dirigidos mayoritariamente a un público infantil, de niños. Los cuentos de ciencia ficción ya no están encaminados o enmarcados dentro de este tipo de público infantil, sino que ya pueden ser cuentos que están dirigidos a un público más adulto. Tratan temas científicos o pseudocientíficos, pero siempre desde el punto de vista fantástico. Se centran en el futuro, en viajes espaciales, viajes en el tiempo también, en vida artificial, etc. Y como se imaginarán, en este tipo de cuentos de ciencia ficción, los personajes pueden ser extraterrestres, mutantes, robots, etc. La siguiente clasificación, como se imaginarán, y que no puede faltar en este video, es los cuentos infantiles. Estos cuentos están dedicados al público infantil, a los niños, por lo que suelen contar historias fantásticas y felices. Vemos cómo una clasificación de cuentos no se puede enmarcar exclusivamente en un público, sino que vemos que un cuento puede ser infantil, pero también puede tratar elementos fantásticos. O un cuento puede ser fantástico, pero estar dirigido a un público adulto. Entonces vemos que los cuentos no son homogéneos, sino que pueden estar relacionados con otros tipos de género o tomar elementos de esos otros tipos de género. Al ser un público infantil, suelen contar historias fantásticas y felices, con finales felices. Se distinguen de los libros fantásticos porque el lenguaje es más simple y muchos de ellos se utilizan como material pedagógico para introducir valores sociales, morales o religiosos. Aquí vemos cómo los cuentos infantiles se distinguen de este tipo de cuentos fantásticos porque aquí no hay un tratamiento muy complejo como de pronto sí lo habría en un cuento de ciencia ficción, ¿no? Acá lo que está más presente es una trama simple, en donde no hay mayor descripción de personajes y en donde tenemos un inicio, nudo y desenlace en un par de páginas, quiere decir, de manera directa y rápida. Y obviamente, al ser el público infantil al cual va dirigido este tipo de cuentos, son muy utilizados para
introducir valores sociales, morales o religiosos para dejar algún tipo de enseñanza a los niños. La siguiente clasificación, y que no es muy usual que se aborde, es los cuentos policiales. Dentro de este género de cuentos se narran hechos relacionados con la delincuencia y la justicia. Por norma general, tienen que ver con la resolución de un delito. Esa digamos que es la trama que se encuentra en casi todos estos tipos de cuentos. Dentro del género policial podemos distinguir dos tipos de narraciones, la blanca y la negra. En la narración blanca la policía es correcta y cumple con su deber de atrapar al delincuente. Por otro lado, en la narración negra, el policía se infiltra en líneas de la delincuencia y se adentra en el grupo delictivo para conseguir al criminal. Sea de una u otro tipo, las tramas en este tipo de cuentos policiales siempre se basan en perseguir algún tipo de delincuente, en el personaje que imparte justicia, etc. Ahora, otro tipo de cuentos que podemos abordar en esta clasificación son los cuentos realistas. Este género de cuentos se caracteriza por presentar historias que buscan ser creíbles a través de acontecimientos reales. Y ojo, aunque los cuentos sean realistas, esto no quiere decir que un cuento se deba apegar literal a los hechos que acontecieron, es decir, no debe tener un rigor histórico, ya que como saben, al ser una invención de una persona, pues obviamente se deben cambiar ciertos aspectos de la historia general. No persigue la verosimilitud, ya que los cuentos son inventados por el autor, lo que les venía diciendo, aunque es una invención, es una historia que se basó en un hecho real y que podemos constatar ese tipo de sucesos históricos. Esto hace parte de la invención de un autor, de una persona quien fue la que ideó este tipo de cuentos. Sin embargo, en este tipo de cuentos se especifica el lugar y el tiempo donde se desarrolla la historia y provee descripciones claras y precisas. Los personajes son característicos por ser comunes y corrientes. Los defectos y las virtudes de los mismos se pueden adivinar con facilidad y es fácil de entender su personalidad. Finalmente encontramos los cuentos de terror. Estos cuentos buscan infundir el miedo o el escalofrío en los lectores a través de temas como la muerte, catástrofes, crímenes, etc. El autor más conocido de cuentos de terror es Edgar Allan Poe, un escritor estadounidense, el cual goza de un gran reconocimiento dentro de los cuentos y sobre todo la poesía dentro de este tipo de clasificación. Por esa razón es que fue uno de los precursores de este género, o se le considera uno de los precursores de este tipo de géneros. Busca inculcar un terror psicológico no solo por la historia en sí, sino por la atmósfera que crea el cuento, y específicamente Edgar Allan Poe era un experto en este tipo de atmósferas, muy propias de este género de terror. Junto con Poe encontramos a Lovecraft como otro de los máximos exponentes de cuentos de terror, que han generado una oleada de seguidores y todo el mundo de los juegos de rol a través de unos cuentos de horror cósmicos conocidos como los mitos de Cthulhu. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar en esta primera parte sobre toda la clasificación de los tipos de cuentos que nosotros podemos encontrarnos. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de temas importantes quisieras ver en este canal y sobre todo suscríbete. Me ayudarás muchísimo para seguir creciendo y trayendo este importante contenido.